Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos una vez más en mi canal y para los que son nuevos, bienvenidos, yo soy Tei. En esta ocasión les voy a mostrar mi rutina para eliminar el acné, voy a compartir mi experiencia con Adapalene, les voy a mostrar fotos de antes y el después, aquí lo pueden ver, no me puse nada de maquillaje para que puedan apreciar que no hay ningún granito activo y incluso se pueden ver las marcas que quedaron del acné, algunas se van disminuyendo poco a poco. Entonces pues vamos a continuar y los invito a ver el resto del video. Primero que nada, hace 5 meses así tenía la cara. Vamos a empezar con las fotos del antes. Y era de cada mes. Estos granos dolían horrible y tardaban como un mes en quitarse. El tratamiento que a mí me ayudó para el acné es Adapalene, 0.1%. Este lo encuentras en cualquier farmacia, yo lo compré en Walmart, de hecho, como a $10, $12 cuando mucho. Es muy efectivo y no es nada agresivo siempre y cuando lo sepas usar. Las 3 primeras semanas se puede esperar que te saque algo de acné y después se va limpiando la cara. A mí no me pasó, eso es a lo que yo le tenía miedo honestamente, a que me fuera a sacar más acné. Pero no me pasó. Desde la primera puesta los granos que ya tenía se disminuyeron y jamás me volvió a salir uno desde hace 5 meses. Y ahora les voy a mostrar la rutina que hago diariamente. Vamos a dividir la rutina en 3 días. El día 1 uso un limpiador por la mañana muy ligero, que es el de CeraVe, se los voy a poner aquí. Ahorita no tengo el frasco completo, lo puse en este recipiente. Y para mi rutina de día uso una crema hidratante muy básica y después mi bloqueador solar. El día 1 es muy sencillo, de día, limpiador ligero, crema humectante y protector solar. Para la noche uso mi limpiador normal, uso el paso 2, que es un limpiador con ácido salicílico. Este lo uso solo en las noches cuando me maquillé o salí todo el día y necesito extra limpieza. Tercer paso, seco mi cara, agrego el exfoliante. Este es líquido y me pongo unas gotitas solo en los dedos, es como un aceitito y lo voy esparciendo por el rostro y eso es todo. Me acuesto a dormir. A la mañana siguiente, día 2, utilizo el paso 1, que es la limpieza, mi crema hidratante y mi bloqueador. Día 2 por la noche usamos el limpiador número 1, que es el ligero de CeraVe, que es hidratante. Secamos bien el rostro, aplicamos la crema hidratante. Yo uso esta de La Roche, pero puedes usar otras de CeraVe que son muy buenas, que tienen ceramidas y varios hidratantes activos. Entonces es muy importante que tu cara esté protegida antes de usar el Adapalene. Aquí les voy a mostrar, después de la limpieza agregas hidratante por toda la cara. En lo que seca la crema hidratante vamos a agregar esta de CeraVe, que es como una pomada, como si fuera vaselina. Esta la vamos a usar como precaución en las áreas más sensibles. Por lo regular esta área siempre se me irrita de más. Hay otras personas que aquí en la orilla de la nariz y, muy importante, aquí abajo de la ojera, porque Adapalene puede correrse en la noche y puede llegar a la orilla del ojo y esto va a irritar bastante. Ya que tenemos las áreas sensibles protegidas, si no tienes esa puedes usar vaselina, que es prácticamente lo mismo, nada más que no se acerque mucho a la boca o a los ojos. Ahora sí vamos a usar Differin, una pequeña cantidad, como una gotita. Es todo. Muy bien. Por lo regular me salía mucho en esta área.
Eso es todo, ahora nos vamos a dormir. Y pues esa es la rutina de la noche número 2. A la mañana siguiente ya podemos usar un jabón con ácido salicílico si así lo quieres. Me lavo bien y uso el día 3 cremas con más hidratación, comenzando por lo regular con la que uso normalmente. Después espero que seque y uso esta que es más reparadora, que es Cicaplast. Si no la tienes puedes usar igual esta que es súper hidratante o tu crema favorita. De ahí es súper importante que uses el bloqueador solar porque la piel va a quedar un poquito más sensible al sol. A mí las primeras semanas nada más se me hizo algo sensible. Ya ahorita como que mi piel se acostumbró después como del segundo mes. Para la noche uso mi jabón hidratante y si es necesario uso mi segundo limpiador que es de Paula's Choice que tiene ácido salicílico y vuelvo a usar mis cremas hidratantes. Al siguiente día, que es el cuarto día, este lo dejo a decisión de ustedes. Por lo regular yo a veces sentía la piel un poco más irritada que otras, al cuarto día me refiero. Si la sentía un poco sensible, volví a utilizar la misma rutina anterior, que era pura hidratación. No sé si me explico. Día 1 exfoliante, día 2 diferín y día 3 hidratación. El cuarto día era dependiendo cómo sintiera mi piel, si necesitaba otro día extra de hidratación o podía iniciar otra vez con el día 1, exfoliación, diferín, hidratación. Si necesitaba un día extra de hidratación se lo daba a mi piel. Es conforme la piel se sienta, así que muy importante que pongas atención a tu piel. Y pues eso es todo, espero que me haya dado a entender. Es súper sencilla la rutina y estoy súper feliz con los resultados. Espero la verdad que a alguno de ustedes les ayude. Diferín se encuentra en cualquier farmacia, es muy accesible, es a bajo precio, es recomendada por los dermatólogos. De hecho, antes se vendía solo con receta por los dermatólogos, ahora ya la venden libre en cualquier farmacia. Y es muy importante que antes de usarla uses una crema hidratante. Y es muy importante que no la uses con la piel húmeda. Y pues eso es todo, espero que les haya gustado, los invito a darle like y a suscribirse si aún no lo han hecho y pues nos vemos en la próxima. Bye.